Noticias de última hora, preste mucha atención. Alarma carcelaria en Ecuador, asesinan a otro implicado en el caso de Fernando Villavicencio. Es el séptimo preso relacionado con la muerte de Fernando Villavicencio que pierde la vida esta semana en las cárceles. Las muertes por asesinato en las cárceles relacionadas al caso Villavicencio no se detienen. Este 7 de octubre se informó que un privado de libertad apareció muerto en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores confirmó que se trata de José M., vinculado a las investigaciones por el crimen en contra del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía anunció que dispuso el levantamiento del cuerpo y que ordenó la práctica de diligencias técnico-científicas para determinar las causas de la muerte. El presidente Guillermo Lasso canceló su viaje a Corea para atender la crisis de seguridad. Con los 6 colombianos encontrados muertos el viernes en la penitenciaría de Guayaquil, el ecuatoriano hallado muerto este sábado y otro sujeto también de Colombia abatido instantes después del asesinato de Villavicencio, ya suman 8 los sospechosos fallecidos y relacionados con la ejecución material del crimen contra el excandidato presidencial. Los colombianos que se encontraron aparentemente ahorcados en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, tenían una orden para ser trasladados de prisión, pero esta no se ejecutó, motivo por el que la Fiscalía abrió una investigación contra el SNAI para conocer las razones por las que no se efectuó. La plataforma SOS Cárceles Ecuador, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la paz en las cárceles del país, había pedido a la Fiscalía y al SNAI que trasladaran de prisión a los imputados del caso Villavicencio a cárceles más seguras, aunque su pedido no fue atendido. La muerte de los últimos 7 imputados ocurrió pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. En otras noticias, César Zapata se hace cargo de la policía y Fausto Cobo de las cárceles. El cambio en el alto mando policial se decidió tras el gabinete de seguridad realizado por el asesinato de 7 personas investigadas por el crimen de Fernando Villavicencio. El presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del decreto ejecutivo 889 designó al general de distrito César Augusto Zapata Correa como comandante general de la Policía Nacional. También agradeció a los generales Fausto Salinas y Manuel Íñiguez por sus servicios en la Policía Nacional. La decisión se tomó tras el gabinete de seguridad realizado en Carondelet la mañana del sábado 7 de octubre de 2023. La reunión se cumplió debido al asesinato de 7 personas privadas de la libertad investigadas por el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Las muertes ocurrieron en el CPL Guayas número 1, en Guayaquil, y en la cárcel de El Inca, en Quito. Se dispuso también el traslado de 6 personas privadas de la libertad vinculadas con la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El mandatario ordenó además la remoción del cargo del director del SNAI, Luis Ordóñez. El puesto fue encargado al coronel Fausto Cobo, que actuaba como director del Centro de Investigación Estratégica. También se tomó la determinación de separar del cargo al director general de investigación de la Policía Nacional, general Alain Luna, con la consecutiva baja y la reorganización del alto mando policial. Además, se presentará la denuncia penal contra José M., director subrogante del CPL Guayas 1, quien ya fue detenido por la Policía Nacional, para que rinda su versión ante la Fiscalía. Prisión para director de la penitenciaría por el asesinato de 6 presos. El funcionario es procesado por la muerte de las personas investigadas por el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Un juez dictó prisión preventiva para José Antonio M.V., director subrogante del Centro de Privación de Libertad número 1 Guayas. El funcionario es procesado por los hechos registrados el viernes 6 de octubre de 2023 en el centro carcelario. Ese día fueron hallados los cadáveres de 6 personas privadas de libertad que eran investigadas por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía informó que la medida se tomó durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra del procesado. La detención de José Antonio M.V. fue anunciada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego del gabinete de seguridad que se realizó la mañana del sábado, 7 de octubre,
para analizar la situación penitenciaria en el país. Tras el asesinato de 7 reos implicados en el crimen de Fernando Villavicencio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, removió al director del SNAI. El primer mandatario también decidió reorganizar la cúpula de la policía. En 4 resoluciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, expresó su postura ante la muerte violenta de 7 personas privadas de la libertad, todas sospechosas del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La primera fue el traslado de 6 personas privadas de la libertad, también vinculadas con este tema. 2 de ellas salieron desde el Centro de Privación de la Libertad Pichincha 1, ubicado en el sector del Inca al norte de Quito. Pero eso no es todo. El director del SNAI, Luis Ordóñez, fue removido de su cargo y en su lugar encargado al coronel Fausto Cobo, actual director del CIES. Además, se dispuso la separación del cargo al director general de investigación de la policía, al general Alain Luna, así como la reorganización del alto mando policial. Y tenemos que cumplir con la ley. La ley de personal de la Policía Nacional determina el generar ternas. Vamos a establecer las ternas, porque la policía sigue en un compromiso sumamente fuerte. No podemos cesar, no podemos parar, hay que seguir dando tranquilidad a la institución a nivel nacional. Y efectivamente, no tardaron en nombrar a César Zapata Correa como el nuevo comandante general de la Policía Nacional, quien se desempeñó como director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público hasta la designación de este cargo. Vamos a poner más énfasis, a pesar de que nuestros equipos de investigación vienen realizando un buen trabajo con otros organismos como el caso del FBI, pero vamos nuevamente a hacer otro tipo de reuniones a fin de seguir con esa investigación y que se vaya acelerando más la investigación. Al respecto, Fausto Salinas, hasta ese momento comandante general de la policía, se pronunció y dijo que respeta esta decisión. Las cabezas salimos, pero la institución queda firme, sólida y hay que fortalecerla para el futuro. Pero lo más importante, el compromiso de país para apoyar a la seguridad. Finalmente, en el comunicado emitido tras poco más de 5 horas de reunión del Consejo de Seguridad, Lasso afirmó que se presentará la denuncia penal contra el director subrogante de la conocida penitenciaria del Litoral, José M., para que rinda su versión ante la Fiscalía. ¿Pero eso es suficiente? Para la viuda de Villavicencio es lo mínimo que pudieron haber hecho las autoridades. Se han tardado en hacer ese cambio de la cúpula. Nos dará un aire, al menos de un poco de confianza con todo lo que ha pasado entre ayer y hoy. Todavía no vamos a descansar para que la gente que estuvo involucrada en el asesinato de mi esposo vaya a pagar su condena. Para Zarauz, este sería solo el inicio de las acciones que se debe tomar en este caso. Mientras tanto, el presidente de la República ha suspendido las actividades diplomáticas y comerciales planificadas en Corea del Sur. ¿Pero qué pasó horas antes de estas decisiones? Un 7º reo fue asesinado hoy en la cárcel del Inca en Quito. El sujeto también estaba vinculado con el asesinato de Fernando Villavicencio y se suma a las otras 6 muertes registradas ayer en la penitenciaría del Litoral. Al respecto, la policía dio detalles. Únicamente fuimos alertados que un PPL se encontraba en la celda 14 sin signos vitales y realizaron el levantamiento del cadáver. Y por encontrarse en flagrancia se procedió conjuntamente un operativo coordinado con las Fuerzas Armadas a realizar la requisa de los pabellones, encontrando 52 celulares, 54 cargadores, 6 televisores, 8 parlantes, 90 armas cortopunzantes, 26 auriculares, 5 anillos de plata. Igualmente se encontraron $69. Igualmente se encontró una cantidad significativa de lo que son sustancias sujetas a fiscalización, marihuana y base de cocaína. Y por el asesinato de los 6 reos en la penitenciaría del Litoral, la Fiscalía abrió una investigación por las acciones del SNAI debido a que, según informó, existía una orden de traslado que no se ejecutó. El director subrogante del centro carcelario fue capturado. Con al menos 3 tanquetas, un fuerte contingente de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional se intervino la tarde de este viernes la penitenciaría del Litoral. Esto luego de que se emitiera una alerta pasado de las 16 horas de una nueva revuelta en el pabellón 7 de este reclusorio.
Producto de los disturbios, 6 reos fueron asesinados. Luego de que se dispusiera el levantamiento de los cuerpos y su identificación, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, 3 horas después, confirmaba que las víctimas son los sicarios colombianos capturados la noche del 9 de agosto en Quito, vinculados al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los reos asesinados son John Gregory R., Andrés Manuel M., Ade y Fernando G., Camilo Andrés R., Zule Sosmin C. y José Neider L. Según información de miembros del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, los cadáveres de estos PPL fueron encontrados ahorcados sin signos de tortura ni heridas fruto de algún combate. La Fiscalía, mediante redes sociales, expuso que como parte de las investigaciones de este hecho violento, un jefe y 2 guías penitenciarios fueron trasladados a la unidad de flagrancia para que rindan sus versiones. El ataque sin precedentes perpetrado este sábado por el grupo militante islamista palestino Hamas contra Israel fue un asalto por varios frentes que tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes. Hamas atacó por tierra, mar y aire desde Gaza en horas de la mañana, destruyendo varios objetivos a lo largo de la frontera con Israel. Un número desconocido de soldados y civiles israelíes fueron capturados y llevados a Gaza. Los acontecimientos representan la mayor escalada de violencia en la región en años. Todo comenzó al amanecer. Un número indeterminado de integrantes armados de Hamas entró en Israel y una andanada de cohetes llovió desde la franja de Gaza. El sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro no pudo interceptarlos todos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que su país estaba ahora en guerra con el grupo terrorista respaldado por Irán y prometió represalias. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación militar, sino en guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. El enemigo pagará un precio nunca visto por esto. Para los residentes de Ashkelon, el ataque con cohete fue tan inesperado como devastador. Sobre las 6 de la mañana, un cohete cayó cerca de casa y provocó que todo se incendiara. La casa quedó destruida, las ventanas, las paredes. Escuché un ruido enorme, el niño se asustó. No sé, todo parece algo irreal. En una carretera cerca de la ciudad de Sderot, cuerpos de israelíes yacían entre los cristales rotos. Un perro esperaba fielmente el regreso de su amo. A las 6 de la mañana estaba durmiendo, es Shabbat, nuestro día sagrado, y todo el país está descansando. De repente escuché una sirena y explosiones. Busqué en internet y vi que había una invasión terrorista. Salí y vi un montón de cadáveres de terroristas, civiles, coches baleados. Como pueden ver, hay muchos cadáveres en Sderot por la carretera y también en otros lugares. Triste, es trágico. Estamos en guerra y no sé cuándo terminará todo esto. Poco después de los ataques con cohetes, Israel emprendió ataques aéreos contra objetivos de Hamas en Gaza en lo que bautizó Operación Espada de Hierro. Mientras que los gobiernos de Qatar, Irán y el Líbano abiertamente respaldaron el ataque, otros jefes de Estado criticaron el nuevo estallido de violencia en la región.